las reflexiones en torno a la santificación de la vida diaria, esta santidad familiar que queremos conquistar. Y bueno, probablemente les ha llamado un poco la atención el título de esta reflexión de hoy, que es en latín, no es una expresión tan desconocida, sobre todo para los más introducidos en Schoenstatt y en la ascética. Pero bueno, el hecho de que sea en latín, la curiosidad de saber de qué se trata, por comprender, por quizá pensar que no tiene tanta importancia, bueno, etc. En todo caso, vamos a tratar en esta reflexión de ver juntos cuál es la importancia de esta expresión que el padre fundador toma de la ascética clásica y como siempre la aplica pedagógicamente a nuestro camino de santidad. Es un recurso ascético que se le atribuye a San Ignacio de Loyola. Agere contra, lo muestro porque a falta de PowerPoint y no sé si se puede subtitular el video, es bueno ver cómo se escribe en latín. Esta expresión agere contra entonces se le atribuye a San Ignacio de Loyola y por ser un medio probado de uno de los grandes maestros de la vida espiritual, el padre fundador lo enseñaba y, como decía, lo aplicaba pedagógicamente. Bueno, en este año queremos profundizar de la mano de San José y de la Sagrada Familia en la santidad de la vida diaria, que es este hermoso ideal que nos presenta la Sagrada Familia de Nazaret. Y bueno, junto con otros principios que nombraré, tiene mucho que ver con esto el agere contra. Agere contra significa simplemente obrar en contra, ¿no? O hacer lo contrario, diríamos en español. Tiene un contenido en principio negativo, ¿no? ¿En contra de qué? ¿No? ¿Qué está a la base de este agere contra? ¿Por qué en contra? ¿No podemos mejor obrar a favor? ¿No? ¿Qué presupone? Bueno, presupone que en la santidad de la vida diaria, en la autoeducación, hay una lucha, un enfrentamiento, un conflicto. Eso es una realidad. San Pablo lo describía con sus clásicas palabras a los romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esta manera, vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi corazón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Bueno, más claro
no se puede expresar, ¿no? Le dice San Pablo a los romanos, la cita es Romanos 7, 14, 25. Es ese conflicto entre las dos leyes, las dos fuerzas que viven en todos nosotros, dos fuerzas que se enfrentan y que luchan. Bueno, es la importancia de asumir que somos hijos de Dios, pero nuestra naturaleza está herida por el pecado, somos débiles, somos frágiles. Esto es humildad y es realismo. Y aunque es obvio y lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, nos cuesta asumirlo, nos cuesta tomarlo con naturalidad e incluirlo naturalmente como parte de nuestro camino de autoeducación. Entonces, agere contra es obrar en contra de esa fuerza de gravedad que nos tira hacia abajo, que es lo opuesto de ese valor tan importante para nosotros que es la magnanimidad. En nuestra alma hay un deseo de más. Lo tenemos por vocación a la alianza. No solo lo grande, ni lo más grande, sino lo más excelso debe ser el objeto de nuestra aspiración, nos dice el acta de fundación. Ya está al inicio de la historia de la alianza de amor. Entonces, agere contra viene a hacer lo contrario de esa tendencia a la mediocridad, no levantarme, comer desenfrenadamente, dejar las cosas por la mitad, meterme en otro tema cuando estoy trabajando en esto, etcétera, etcétera. Dice el padre fundador, así lo comprendió junto a los mártires y santos de todos los tiempos el gran San Ignacio de Loyola, quien en sus ejercicios espirituales, en la meditación del reino de Cristo, se atrevía a pedir el agere contra, contrariarse en todo para dominar toda tendencia mala o imperfecta, ser uno dueño total de sí mismo para servir totalmente al Señor. Bueno, hay algunas palabritas bastante significativas. Contrariarse. ¿Contrariarse en qué? Bueno, en toda tendencia mala, que no me guía hacia la magnanimidad, hacia el ideal. ¿Pero para qué? Para servir totalmente al Señor. Es muy importante el motivo. Bueno, se puede generar la pregunta entonces ante este contrariarse, ante este agere contra, ¿no? Entonces, ¿está mal gozar? ¿El gozo de los sentidos está mal? ¿Tengo que buscar lo desagradable? ¿Debo reprimir mis deseos? No. Sabemos que una de las leyes de la santidad de la vida diaria en cuanto a la vinculación a las cosas es gozar correctamente. Es decir, es parte de la santidad el gozar como hijos de Dios, el gozar rectamente. Es decir, ahí está la clave, ¿no? En la mesura, correctamente, en una medida sana, equilibrada, porque si no, la verdad que no gozo tampoco. Hacer lo contrario cuando mi naturaleza se vuelve insaciable y busca siempre más, sin gozar. Nos suele pasar esto cuando estamos cansados, agotados, estresados, agobiados y también con cierta desnutrición espiritual o aridez espiritual. La naturaleza entonces busca gozar desmesuradamente, ¿no? Dice el Padre al respecto, si el alma está cansada, si como escoria consumida por el fuego
ya no siente ni alegría ni consuelo en Dios, entonces estará pronta a tender la mano hacia compensaciones peligrosas. Suele ser así, lo que no podemos gozar en la vida real, lo vivimos en la fantasía. Compensaciones de todo tipo que se presentan como tentación en nuestra vida, en la fantasía, en ese deseo desmedido de gozar. El ayer contra es en realidad ir en contra de toda tendencia que me descentra, que quiere destronar al Señor de mi vida, que es Jesús. Por eso San Ignacio ubica este recurso del ayer contra en la meditación sobre el reino de los ejercicios espirituales. Él es el Rey, yo lo sirvo a Él, no a mis deseos, a mis instintos, a mi ego. Comenta también el padre fundador Agere Contra, una expresión de San Ignacio que nos muestra cuánto acentúa él el esfuerzo de la voluntad. Agere Contra. Y justamente en el estado de aridez, como remedios contra el estado de aridez, se indican la paciencia, la perseverancia en la fidelidad y el ánimo heroico o el espíritu de ofensiva. No se trata solamente de defender la posición, sino avanzar contra el enemigo, no estar a la defensiva, no espíritu combativo, ofensivo, no solo resistir, no vencer. Si siento el impulso a concluir, por ejemplo, antes la oración, a cortarla cada vez más, entonces agere contra. Extenderla 1 o 2 minutos más allá del tiempo previsto. Solo que no debemos separar el esfuerzo de la voluntad del movimiento de la gracia. Así concluye el Padre, ¿no? Interesante cómo lo describe, ¿no? Si quizás nuestro espíritu está así como desnutrido, si han penetrado algunos gérmenes patógenos, y eso va derivando en cierta tibieza, mediocridad o aridez, entonces es el momento de aplicar este principio. Pero dice el Padre, no a la defensiva, ¿no? Como temerosos, como dejando la iniciativa al mal espíritu. No, con decisión, con firmeza. No solo no voy a hacer lo que vos me proponés, voy a hacer lo contrario. No solo no voy a cortar mi oración, la voy a alargar un poquito más. No solo no voy a comer desenfrenadamente, sino que voy a comer mesuradamente. Pero importante lo que dice el Padre al final, no separar el esfuerzo de la voluntad del movimiento de la gracia. Esto no es voluntarismo, esto no es porque yo te gané, yo puedo. Esta es mi colaboración con la gracia de la transformación, con la gracia de la Mater. Pero mi colaboración tiene que estar, mi decisión firme de hacer lo contrario de lo que me indica el mal espíritu, tiene que estar, porque somos hijos e hijas libres, capaces de decidirnos por el bien. Sobre esa decisión actúa la gracia de la transformación. Bueno, ¿cómo está mi espíritu? ¿Está fuerte? ¿Tengo defensas? ¿Mi voluntad está despierta o está adormilada, achanchada, débil? ¿Está entrenada
para enfrentar la tentación de la mediocridad que siempre está. O me vence fácil, o me contento con estar a la defensiva. Agere contra. No solo no haré lo que me inspira el mal espíritu, haré todo lo contrario. Suele decir el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga. Y muchos santos decían, a veces hay que contestarle mal al demonio. Hay que ser un poquito atrevido, fuerte, decidido. Eso es agere contra. Esos son momentos de grandes gracias. Grandes gracias. Cuesta la renuncia, pero se experimenta una gran paz que confirma que eso es lo que da alegría al Padre, como lo hacía Jesús. Él también hizo un gran agere contra en Getsemaní, por ejemplo. Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad humana se manifestó con fuerza en esa hora, su naturaleza humana que quería huir de la cruz, pero triunfó la voluntad del Padre que iba en contra del grito de la naturaleza. Un aliado, aliada de la Mater que vive la magnanimidad, no se contenta con estar a la defensiva, practica el agere contra, es decir, toma la iniciativa, va al ataque. ¿De qué? De mi punto débil. Muy importante. De mi punto débil. ¿Es la soberbia? ¿Es la sensualidad? ¿Es el desorden? ¿Es el desánimo? ¿Es la tristeza? Etcétera, etcétera. Sumamente importante conocer el punto débil porque ahí soy atacado. Ahí tengo que hacer el agere contra. No buscaré quedarme con la última palabra, dejaré que me ganen en las discusiones sin importancia, aceptaré una corrección sin defenderme, cortaré mi fantasía narcisista. Eso puede ser un buen agere contra, un buen propósito particular para la soberbia. O es la sensualidad, el ansia de gozar desmedidamente. Bueno, comeré un poquito menos de lo que mis ganas me piden, gustando lo que como. En todo caso, el agere contra nos permite asumir que es una realidad la lucha interna de nuestro ser, que hay una permanente contradicción, una permanente puja entre nuestra naturaleza herida por el pecado y el Hijo, la hija de Dios, que quiere dar alegría al Padre como Jesús. De eso no nos vamos a ver libres, por más aspiración a la santidad que tengamos, ¿no? Hay que tomarlo con naturalidad, con sencillez y humildad. Pero hay un complemento muy importante que el Padre Fundador siempre agregaba a este principio de agere contra. Tengo otro cartelito. Ex caritate. Agere contra ex caritate. Incluso en algunos teléfonos del Padre, esta frase es una de las tarjetitas. Es decir, por amor. Por amor. Hago lo contrario por amor. No por llevar la contra, no por soberbia, no por voluntarismo, no por represión, no. Por amor al Padre, que quiere que viva como hijo e hija de Dios libre de todo aquello
que me tira para abajo y que me quiere esclavizar. Entonces, ese agere contra tiene pleno sentido. Nos salva del orgullo del voluntarismo, ese ex caritate, por amor. Nos salva de simplemente reprimir con miedo las tentaciones. No, no es ese el camino. Eso no nos hace libres. Solo nos hace libres el amor. Elegir lo mejor por amor al Padre Dios como Jesús, por amor a mis hijos, a mis nietos, a quienes me fueron confiados y a mí mismo y a mí misma, que me lo merezco. El agere contra es bueno aplicarlo contra dos peligros de la santidad de la vida diaria, a los que les puse simpáticamente el nombre de un virus. El primer virus que puede atacar nuestra aspiración a la santidad de la vida diaria, el primero que yo nombro, ¿no? Lo llamé así, el virus del colado, el virus del colado. Las cosas que se nos cuelan, poniéndose antes del que tiene prioridad, como en una fila, ¿no? Suele haber algún vivo, algún colado que en un momento de distracción se mete de alguna manera en la cola, generando mucha bronca de todos los que están, ¿no? Los síntomas del virus del colado, muy común en nuestra vida diaria, son síntomas claros, ¿no? Ocupar nuestro tiempo, incluso dar prioridad a cosas accesorias, ¿no? Desplazando las importantes, las que deben asegurarse prioritariamente, ¿no? Bueno, aquí también es un campo importante para aplicar este agere contra, ir en contra de este virus del colado. Para eso tengo una demostración gráfica que no sé si es muy conocida, muy poco conocida o más o menos conocida, pero a mí me recordó gráficamente muchas cosas importantes. Para eso tengo este jarro aquí con estas piedras. Cierto día un motivador, ¿no?, experto que estaba dando una conferencia le preguntó a los profesionales a quienes les hablaba si el jarro que veían estaba lleno. Bueno, a simple vista todos respondieron sí, está hasta el tope, ¿no es cierto? Sin embargo, en los desafíos les dijo, en verdad no, fíjense que hay lugar para una tierrita, arenilla, cositas pequeñas que pueden entrar todavía. Incluso puedo echar agua generosamente. Se me ha mojado la notebook, no importa. Hay espacio, hay mucho espacio todavía. Es decir, la impresión visual de que está lleno es falsa. ¿Cuál es entonces la enseñanza de esta demostración?, preguntó a los empresarios. Bueno, uno contestó, bueno, la enseñanza podría ser que si yo tengo mi agenda llena, siempre puedo meter algo más, siempre hay tiempo para algo más. No, le dijo el motivador, esa no es la enseñanza. La enseñanza que les quiero demostrar es que si no pongo primero las piedras grandes, después no voy a tener lugar para ellas. Por lo contrario, si lleno, como en este caso, el recipiente con pequeñas cosas, con tierra, con hojas, con piedritas, después no habrá lugar para las piedras grandes. Bueno, y lo mismo pasa en nuestra vida, esas piedras grandes que son las cosas verdaderamente importantes, prioritarias, nuestra familia, nuestro vínculo con Dios, nuestro trabajo, yo mismo,
y mis cosas. Si no las aseguro de alguna manera, estas pequeñeces me llenan la vida. Y las cosas importantes van quedando cada vez más de lado y el virus del colado me va dominando. Entonces, para eso tenemos nosotros un recurso magistral, ascético, pedagógico, que es nuestro horario espiritual. Aseguramos lo importante. Y un principio que el padre fundador siempre enseñaba también, tomado de la ascética clásica, prima in primis. Prima in primis. Esta conferencia, esta reflexión es muy latina, como verán. Primero lo primero. Me acuerdo, nosotros nos lo enseñaron en el noviciado y nos quedó grabado. Primero lo primero. En relación, por ejemplo, a la oración. Bueno, para nosotros como consagrados, ¿no? El alimento de nuestra vida consagrada es la oración. Dialogar con Jesús, nuestro esposo del alma. Si lo dejo para el último momento del día, es muy probable que nunca lo haga, y si eso pasa día a día, bueno, aplíquenlo ustedes a su vida matrimonial, familiar, yantatiana, profesional, etc. Prima in primis. Primero lo primero. Entonces, agere contra cuando me está pasando esto. Alerta, atención. Primero tienen que estar estas piedras grandes. ¿Cómo las aseguro? Vamos con el horario espiritual. Seguro de mi vínculo con Dios, seguro de mi vínculo con el prójimo, seguro de mi atención a mí mismo y mis necesidades legítimas, seguro de mi realización profesional, de mi responsabilidad en el trabajo. Permítanme, para terminar, nombrar un virus más, que lo llamé el virus del picaflor, que también atenta contra la santidad de la vida diaria, en el sentido de andar picoteando de flor en flor y no terminar nada del todo, no hacer las cosas bien hasta el fin. Es una tentación muy grande y muy actual, debido también al celular, al WhatsApp, a las redes, que nos tientan permanentemente, nos desconcentran permanentemente y nos impiden, la concentración, el realizar las cosas bien y hasta el final, ¿no? Bueno, para que vean que domino el latín, tengo dos principios más en latín en este sentido, ¿no? Contra esta tentación tenemos este principio también clásico de la ascética latina, ¿no? Usque ad finem, hasta el fin, ¿no? Usque ad finem. Bueno, hacé las cosas hasta terminarlas, ¿no? Y age quod agis, haz lo que estás haciendo, concéntrate. Qué difícil, qué difícil. Pienso en nosotras las amas de casa, ¿no? Que a veces somos como pulpos, que estamos, qué sé yo, con la comida en la hornalla y estamos mandando WhatsApp y estamos regando la plantita que está en la ventana, que me di cuenta que tiene una tierra seca, y quizá ayudando al hijo que está haciendo la tarea y atendiendo el teléfono, y se nos quemó la comida y bueno, no sé cuántas cosas más. Age quod agis, trata de concentrarte, trata de hacer lo que estás haciendo, vale para todo, ¿no? Bien, vamos redondeando. Entonces, agere contra, así empezó nuestra motivación, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Para contrarrestar los virus del colado, del picaflor, las tentaciones, el desánimo, la aridez,
la desnutrición. Quizá con esto podemos también hacer una cierta evaluación, ¿no? De cómo está nuestro espíritu, nuestro corazón en este camino de la santidad de la vida diaria, tomando a San José, a la Mater, a Jesús, a la Sagrada Familia, como modelo de esa santidad familiar a la que aspiramos. Bueno, eso les deseo para esta semana, espero que les sea útil, espero no haberlos mareado con tanto latín, pero bueno, quizás se van a acordar más del latín y de las piedras para dar siempre más pasitos hacia la santidad de la vida diaria. Bueno, hasta la semana que viene.